El pulmón que ven ustedes a la izquierda, negro, absolutamente negro, es el pulmón de un paciente o enfisematoso o bronquítico crónico que ha sido fumador. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Iniciamos ahora el tercer día de las jornadas académicas con la colaboración de don Miguel Barrueco Ferrero. Es especialista en neumología, especialista también en medicina interna, máster en tabaquismo, máster en EPOC es en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, una bronquitis crónica, ahora que estamos hablando de enfermedades crónicas, como si fuera ese concepto, EPOC. Y el tema de su intervención, que es precioso además, es sobre enfermedades respiratorias. Y hoy nos va a deleitar con su buen hablar, con su buen decir y con su sabiduría. Tienes la palabra. Y miren, vamos a empezar por el tabaquismo. Hombre, probablemente a muchos fumadores cuando le decimos, bueno, es que por el mero hecho de fumar eres un enfermo, se quedan así un poco sorprendidos y le dicen, bueno, ya estáis exagerando. No, el tabaco es dos cosas, es un factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo respiratorias, ahora veremos, para muchas enfermedades es un factor de riesgo, pero además es una enfermedad en sí misma. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que el tabaco es una enfermedad crónica de carácter adictivo. ¿Qué quiere decir de carácter adictivo? Que es una droga, lleva la nicotina, que es una droga que engancha al fumador y le hace difícil el abandonarlo. Por tanto, el tabaco produce todas esas enfermedades que ven ustedes ahí, enfermedades respiratorias de las que yo les voy a hablar ahora, enfermedades cardíacas, produce cáncer, provoca enfermedades mentales, enfermedades urológicas en el hombre y ginecológicas en la mujer, trastornos de la sexualidad y de la reproducción, es decir, provoca una cantidad enorme de enfermedades. Yo hoy me voy a centrar en la parte fundamentalmente respiratoria, pero sí que quiero decirles que el tabaco produce todo ese tipo de enfermedades. Y miren, en las dos fotos siguientes, que son dos fotos de dos campañas mundiales de la OMS del día 31 de mayo, que es el Día Mundial sin Tabaco, se resume todo. En esta primera nos avisa utilizando la imagen que seguro que por la edad que tienen todos los que estamos aquí, la reconocen ustedes, que era la publicidad de una marca concreta de tabaco. Bueno, pues en la imagen esta se utilizó por el Ministerio de Sanidad y por la OMS para decir que el tabaco mata. Que no nos dejemos engañar, que toda la publicidad del tabaco es mentira, que el tabaco en sí mata. Y al año siguiente se utilizó esa misma imagen, pero fíjense ustedes que ya falta el compañero del vaquero. ¿Por qué? Porque lo que se quería representar ahí es que el tabaquismo pasivo, ese que respiramos sin fumar, ese que hace unos años inhalábamos de forma muy intensa en los bares, por ejemplo, pues el tabaquismo pasivo también mata. Y es lo que se ha querido reflejar con este cartel. Es decir, el tabaco mata y el tabaquismo pasivo mata. Y esa probablemente es la mayor idea que yo les quiero transmitir a ustedes. El tabaco mata y además mata también a las personas que están alrededor y que no fuman. Y viene muy bien recordar esto porque ha ido durante muchos años, nos ha costado mucho conseguir las leyes que han limitado el consumo de tabaco. Recordarán ustedes que hace 10 años, entrar en un bar era inhalar tabaco a toda pastilla. Y ahora justo no se permitía fumar por el tema del COVID en las terrazas. Y los médicos pedimos que se siga sin fumar en las terrazas. Pero la Consejería de Sanidad de Castilla y León no lo ha considerado oportuno y van a permitir fumar en las terrazas ya. Bien, pues
ese sería mi mensaje más contundente. Pero en realidad el tema es enfermedades respiratorias crónicas y vamos a tratar de ver algunas de ellas. Las más fundamentales, las más importantes y que tienen que ver, como verán, muchas de ellas con el tabaco. 1 de cada 3 consultas que tiene su médico, el médico de cualquiera de ustedes, 1 de cada 3 consultas es por enfermedades respiratorias crónicas. Por tanto, fíjense qué volumen de enfermos existen con enfermedades de las que vamos a ver ahora. Y esas enfermedades respiratorias, no podemos hablar ahora del COVID, aunque la muerte por COVID, y bien saben ustedes, la de miles de personas que murieron, era fundamentalmente por una insuficiencia respiratoria, pero vamos a dejar eso al margen para hablar de lo de antes y del futuro. Y aproximadamente 48.000 personas mueren al año en España, cada año, por enfermedades respiratorias. Aparte de los que mueren por el tabaco. Estamos hablando de que 48.000 personas mueren por enfermedades respiratorias. Y algunas de ellas, como el asma, afecta un porcentaje, ahora lo veremos, de la población adulta, y como la EPOC, de la que les hablaba hace un momento el doctor Diego, pues también afecta a un porcentaje importante de la población. Y miren, vamos a intentar, yo voy a querer dejarles claro la relación que existe entre 2 enfermedades. Una, la bronquitis crónica y el enfisema, con la enfermedad que les presentaba él, con la EPOC, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La bronquitis crónica es una enfermedad que yo siempre le digo a mis alumnos que para diagnosticarla no necesitamos nada, no necesitamos una radiografía, no necesitamos nada. Lo único que necesitamos es escuchar al paciente, o preguntarle y escuchar lo que dice, y disponer antes de un bolígrafo y ahora de un ordenador para escribirlo en la historia. Pero no necesitamos nada, ninguna radiografía, ningún análisis, nada. ¿Por qué? Porque la bronquitis crónica, que la produce el tabaco, es una enfermedad que se caracteriza porque los pacientes que la padecen tienen tos y arrancan esputos durante 2 o 3 meses al año, y al menos durante 2 o 3 años consecutivos. Cuando viene a nuestra consulta un paciente y le preguntamos y nos dice que sí, que tose y que arranca esputos, generalmente mucopurulentos, y ocasionalmente tiene fiebre, y si le preguntamos que si eso le sucede 2 o 3 meses al año y varios años y nos dice que sí, ya tenemos el diagnóstico, bronquitis crónica. De alguna forma hay que señalar que es propia de fumadores, está producida por el tabaco. Y lo que les he estado diciendo, ¿cuáles son los síntomas que tiene un paciente de estos? Pues tienen tos, son pacientes que tienen tos, son pacientes que arrancan esputos y son pacientes que tienen falta de aire. En muchas ocasiones los propios pacientes no le dan importancia. Y cuando le decimos, a ver, ¿y usted tiene tos? Y dice, bueno, sí, lo normal. Pues no, mire, lo normal no es tener tos. Si no tienes algo que lo justifique, tener tos no es lo normal. Por tanto, el primer síntoma que nos va a alertar es la tos y los esputos. Y la consecuencia que tienen es que les falta aire a estos pacientes. Comienzan a caminar y al caminar, al subir una cuesta, al subir las escaleras del edificio donde viven, tienen sensación de falta de aire. Y por otra parte, cursa con agudizaciones. Esos cuadros catarrales que yo le digo que duran 2 o 3 meses al año suelen ser fundamentalmente en invierno. Y cuando se acatarran es cuando están peor, es decir, se agudizan. Ese sería el aspecto de un paciente con bronquitis crónica, que nosotros lo definimos como azul abotargado. Entonces, ese es el aspecto característico de un paciente que tiene bronquitis crónica. ¿Y por qué se produce la bronquitis crónica? Pues miren, esto que vemos aquí es un bronquio normal, imagínense que es una cañería de cualquier lugar de su casa. Entonces, este bronquio normal tiene un diámetro, un calibre importante por donde entra y sale el aire fácilmente. Es una cañería que no está obstruida. ¿Qué pasa en un bronquítico crónico? Fíjense, la pared que es fina, aquí es mucho más gorda por la inflamación y encima tiene moco, con lo cual es muy difícil que por aquí entre o salga el aire. Y eso es lo que explica el que los pacientes tengan esa fatiga, esa sensación de falta de aire.
La segunda enfermedad, producida también mayoritariamente por el tabaco y que forma parte, como veremos, de la EPOC luego, es el enfisema pulmonar. ¿Y qué es el enfisema pulmonar? El enfisema pulmonar es una enfermedad en la cual los alveolos, lo que está al final de los bronquios, la parte, digamos, más periférica del pulmón, que es donde se produce el intercambio del aire, y ahí se produce el intercambio de oxígeno entre el aire que respiramos y la sangre, están destruidos. Yo también siempre le explico a mis pacientes o a mis alumnos lo mismo. Imagínense ustedes que esta habitación está llena de globos hinchados y a mucha presión. En algún momento se van estallando globos de esos y los otros globos tienden a ocupar el espacio que dejan los que se han estallado. Pues eso es lo que sería un enfisema. También está producido por el tabaco. Hay alguno, cuando aparece un enfisema en gente joven, que tiene un componente genético y puede no ser fumador, simplemente es un componente hereditario, pero está producido por el tabaco. ¿Y cuál es el síntoma principal de estos pacientes? La falta de aire. Estos pacientes no vienen a nuestra consulta a decirnos que se acatarran, a decirnos que tienen tos, a decirnos que tienen esputos. No, estos pacientes suelen venir y nos cuentan, pues mire, es que llevo varios meses o varios años, depende del aguante que tengan, diciéndonos, es que tengo ya un tiempo en el que me falta aire. ¿Y cuándo le falta a usted el aire? Pues al hacer esfuerzos, dependiendo del tiempo que lleve evolucionando, pues a lo mejor ahora resulta que solo se fatiga al subir cuatro pisos de escaleras. Dice, bueno, a ver, pues poca fatiga es, ¿no? Pero eso va a ir a más y va a llegar un momento en el que se va a fatigar con dar 2 pasos pues por aquí, por un territorio llano como este escenario. Y también está producido por el tabaco. Ese sería el aspecto de un paciente que tiene un enfisema. Nosotros lo llamamos soplador rosado, porque a diferencia del bronquítico crónico, que tenía ese color azulón y abotargado, este es un paciente que tiene un color rosa en su piel y respira como los peces. La boca al respirar, respira así. Entonces, por eso le llamamos soplador rosado. Y fíjense lo que les comentaba de los globos. En la parte izquierda vemos cómo todos estos globos son los que van a servir al final del bronquio para intercambiar el oxígeno. Y esto que vemos a la derecha es el enfisema. Los alveolos están destruidos y hay poca superficie para poder hacer el intercambio de oxígeno en la sangre. De forma gráfica les traigo estos pulmones para que los vean. El pulmón que queda a su derecha, este es un pulmón normal, es un pulmón sano. Estos son pulmones reales extraídos de autopsias. El pulmón que ven ustedes a la izquierda, negro, absolutamente negro, es el pulmón de un paciente o enfisematoso o bronquítico crónico que ha sido fumador. Bien, y llegamos aquí, es como si hubiéramos ido por 2 carreteras diferentes que van a confluir en la autopista, ¿vale? Llegamos a la EPOC. ¿Qué es la EPOC? Pues es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad respiratoria crónica, y un bronquítico crónico puede terminar haciendo una EPOC. Y un enfisematoso puede terminar haciendo una EPOC. Cada uno ha llegado ahí por una carretera. Si hablamos del bronquítico crónico, la tos, los esputos y la fatiga. Si hablamos del enfisematoso, solo es el síntoma fundamental la fatiga. Y seguro que todos ustedes le han oído a su médico o a algún neumólogo que para diagnosticar a un paciente de estos lo que hacemos es una espirometría. Una espirometría es una prueba que consiste en pedirle al paciente que primero que llene los pulmones de aire y después que sople hasta que eche todo el aire. Una persona que tiene una obstrucción importante tarda más en echar el aire porque sus bronquios son más estrechos. Una persona que no tiene esa obstrucción, entra el aire y sale fácilmente. Bueno, pues lo que decimos es que en estos pacientes, para poder diagnosticarlos de EPOC, porque si no, insisto, tendrá una bronquitis crónica, tendrá un enfisema, pero si no tiene una obstrucción demostrable en la espirometría, no tiene una EPOC. Le hacemos una espirometría y con eso demostramos que tiene una EPOC. Ahora vamos a hablar del asma. En el asma también existe una obstrucción, pero hay una diferencia fundamental. En el asma, esa obstrucción revierte, desaparece.
Desaparece sola o desaparece con medicamentos. Pero en la EPOC no. En la EPOC no llega nunca a recuperarse la normalidad. Y miren, con el fin de hacerles comprender la importancia o la extensión del problema, he traído esta tabla, no sé si lo ven ustedes de ahí, pero si no, se lo voy a decir yo, decirle que en Castilla y León, datos nuestros de aquí, en Castilla y León el 13,8% de los hombres tienen un EPOC y el 8,8% de las mujeres tienen un EPOC. ¿Por qué hay menos mujeres con EPOC? Porque las mujeres han empezado a fumar bastante más tarde. Pero si esta conversación la volviéramos a tener dentro de 10 o 12 años, las cifras serían exactamente las mismas. Pero hay una cuestión que es muy importante. No solo esto, es que en torno al 87% de los pacientes que tienen EPOC, que presumiblemente tienen un EPOC, no están diagnosticados. Ni él ni nosotros sabemos que tienen un EPOC. Y si ni él lo sabe ni nosotros lo sabemos, difícilmente le vamos a poder poner un tratamiento para que pueda mejorar. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el tratamiento de la EPOC? Bueno, pues ya hemos dicho que no vamos a conseguir que esos bronquios vuelvan a la normalidad. No lo vamos a conseguir, es imposible. Una parte muy importante de esa obstrucción va a ser así para siempre. Pero claro, si conseguimos que se dilate un poquito, pues entonces, oye, algo hemos conseguido, ¿no? Entonces, digamos que el tratamiento son broncodilatadores, fármacos broncodilatadores y, por otra parte, también corticoides inhalados. Saben ustedes que los corticoides, en general, son fármacos que disminuyen la inflamación. Y como disminuyen la inflamación, pues también los usamos por vía inhalatoria. Seguro que todos ustedes han visto algún dispositivo de estos, aunque ahora hay muchas clases diferentes. Luego, cuando están acatarrados, porque hemos dicho que tienen agudizaciones, que hay épocas en las que empeoran, pues cuando están peor, los tratamos con antibióticos. Y llega un momento que esos pacientes necesitan oxígeno. Durante algún tiempo, con los broncodilatadores, tratando los catarros con los antibióticos, han mejorado, pero llega un momento que necesitan oxígeno. Y cuando llega ese momento que necesitan oxígeno, no hay más remedio que ponerle ponerle un sistema que le aporte oxígeno. Hasta hace unos años esto significaba una condena de que usted se queda en su salón para toda su vida, porque la fuente de oxígeno era estática y entonces de allí no se podía ir. Afortunadamente, desde hace años, no demasiados, pero desde hace unos cuantos años, tenemos unos sistemas portátiles. Seguro que han visto ustedes por Zamora alguna persona que va o bien con un carrito, con la bombona, o bien con una mochilita. Vale, pues ese es el tratamiento al que van a estar condenados de por vida. Y permítanme decir, dichosa condena, porque si no estuviera el oxígeno disponible, no podrían vivir. Por tanto, no está mal el tema. Y luego llega un momento ya, al final de la vida de estos pacientes, que ya el oxígeno tampoco resuelve el problema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los tratamos con lo que denominamos ventilación mecánica no invasiva, con respiradores. Seguro que recuerdan ustedes la enorme necesidad de respiradores que ha habido durante el COVID. Bueno, pues estos son pacientes que van a necesitar utilizar respiradores. ¿Cuáles son los dos mensajes clave que se tienen que llevar ustedes para casa? Primero, no fumar. Si dentro de los que están aquí todos ustedes hay alguien que fuma y sale por esa puerta convencido de que no va a volver a fumar, ya ha merecido la pena que estemos aquí todos juntos, con uno. Si son más, mejor. Y desde luego es muy importante el ponerse la vacuna antigripal, todos los años. Ahora estamos en el momento que hay que poner la vacuna antigripal, y es muy importante que se pongan la que se llama anticatarral o antineumocócica, que esa es una vez cada X años, a veces una vez para toda la vida. Y bueno, las curiosidades que tiene la vida, pues hoy yo he venido a hablarles a ustedes de EPOC, y hoy es el Día Mundial de la EPOC. Siempre es el tercer miércoles de noviembre, pues ha dado la casualidad que hoy es el Día Mundial de la EPOC, con lo cual me ha hecho especial ilusión también venir a hablar de ella. Bueno, a partir de ahí nos olvidamos de la EPOC
y vamos a hablar de otra enfermedad que no tiene que ver con el tabaco, pero que puede empeorar por el tabaco, que es el asma bronquial. El asma bronquial es una inflamación de los bronquios que reaccionan de forma exagerada ante unas circunstancias, las que sean. La más frecuente es el asma de tipo alérgico. Si yo soy alérgico, por ejemplo, a las gramíneas, y cuando están cortando el césped, pues en algún jardín de estos, paso por allí, además inhalo profundamente, pues lo más probable es que me dé un ataque de asma. Entonces ahí hay una inflamación de los bronquios que reaccionan de forma exagerada. Pero ¿cuál es lo más importante? Que en este caso sí es reversible. Puede revertir de forma espontánea o bien puede revertir con medicamentos. Tiene una base genética. Siempre que tenemos un paciente asmático, investigamos. ¿Y en tu familia? Padre, madre, hermanos, primos, siempre hay algún familiar que tiene asma. Y eso es porque hay una base genética. Aparece a cualquier edad. Un niño de 6 meses puede debutar con asma, pero también puede debutar a los 13 años, o a los 23, o a los 80. Es decir, que una persona que tiene 80 años y le da una crisis de asma y le dices, mire, es una enfermedad genética y tal, y dice, hombre, que tengo 80 años. Pues sí, puede debutar en cualquier edad de la vida. Como hemos dicho, es reversible, es crónica y el síntoma fundamental es también la falta de aire. Pero aquí es completamente diferente a lo que les he contado antes. No hay nadie que se le olvide cuando ve a un paciente con una crisis de asma. Aquí, una persona está aquí, cualquiera de ustedes que fuera asmático, está normal y de repente le da una crisis de asma y no puede respirar. Pero no es que no pueda respirar al caminar, es que se tiene que incorporar porque se ahoga, tiene la sensación de que se muere y que se ahoga y no vale con que se levante, es que se levanta pero no se resuelve el problema. Por tanto, esa falta de aire es la que vemos más veces cuando nos llaman para ver a algún paciente en un domicilio y te llegan y te dicen que tiene fatiga, llegas allí pensando que te vas a encontrar una crisis de asma, porque esas fatigas, esas crisis de fatiga le puede dar por la mañana, por la tarde o por la noche, pero dan mucho más por la noche. Por lo tanto, cuando suceden por la noche, tenemos el diagnóstico. Y bueno, aquí ven también dibujado un poco la sensación brutal de asfixia y de muerte inmediata que tienen estos pacientes. Y aquí vemos el porcentaje de asmáticos en total de la población que tenemos en Castilla y León, que oscila en torno al 5%. Y aquí ven el 3,1% también en Castilla y León en los adultos. ¿Por qué en los adultos es más bajo el porcentaje y en la población total es mayor? Porque en los niños es mayor. Y cada vez hay más niños con asma. Probablemente tiene mucho que ver con eso, que cada vez nos estamos tomando muy a cachondeo todo el tema del cambio climático y cada vez hay más factores contaminantes en el aire. Y eso hace que el porcentaje de niños que tienen asma, y ojo, les he dicho que es para toda la vida, es decir, que el que ahora tengamos que entre los niños hay un 10 o un 15% de asmáticos, significa que cuando sean adultos va a haber un 10 o un 15% de asmáticos. Por tanto, mucho más de lo que tenemos ahora. Y esto es por el empeoramiento de la calidad del aire. ¿Cuál es el tratamiento de un asmático? Pues lo mismo, utilizamos lo primero, evitar los factores de riesgo. Hombre, pues si tú sabes que eres alérgico al polen y vives en un chalet en las afueras, pues cuando estén cortando el césped, mejor quédate en casa, no salgas afuera, o mejor ponte una mascarilla. O si eres alérgico a un gato, alguna persona de por aquí seguro que lo recuerda, si eres alérgico a un gato, pues difícilmente vas a poder vivir en una casa con ese gato. Tendrás que buscar dónde mandar al gato, aunque tengas que celebrar un consejo familiar para ver si se va el hijo o el gato. Pero no puedes convivir con el gato, porque ahí sí que no vas a estar toda la vida con la mascarilla puesta, ¿no? Entonces, el tratamiento, además de evitar los factores de riesgo, son también los inhaladores. Y fíjense, antes, en la EPOC, damos broncodilatadores,
Y si no es suficiente, corticoide inhalado. Aquí es exactamente lo contrario. El tratamiento inicial son los corticoides inhalados y solo después, si con eso no es suficiente, utilizamos los broncodilatadores. A pesar de esto, durante muchísimos años hay pacientes que no han evolucionado bien con este tratamiento. No han evolucionado bien y tenían una limitación de vida impresionante. No podían trabajar, apenas podían salir a la calle, y la buena noticia es que desde hace unos años tenemos lo que se denominan, que seguro que han oído ustedes hablar de esto, porque no solo lo hay para el asma, hay para más enfermedades, tenemos lo que se denominan tratamientos biológicos. Y personas que tenían una vida destrozada durante años y años, con estos tratamientos han reconvertido la situación y pueden hacer una vida perfectamente normal, pero perfectamente normal. ¿Cuál es el inconveniente? En España no, pero si estuviéramos en Estados Unidos tendríamos ese inconveniente. Y si no dispusiéramos de la sanidad pública que tenemos, en las cuales con los impuestos de todos nosotros se paga la sanidad, por eso yo cuando alguien habla de bajar impuestos me llevan los demonios, porque necesitamos una sanidad pública para que nos trate a todos, pero para que trate a pacientes como estos. ¿Saben ustedes cuánto cuesta el tratamiento, la media, de tratamiento biológico de un paciente con un asma grave? 100.000 euros al año. No sé en las familias de ustedes. Yo en la mía, y soy médico, no podría pagar un tratamiento de eso. Son verdaderos milagros los que hacen estos tratamientos, pero valen muchísimo dinero, que ese es uno de los problemas que estamos teniendo ahora en la sanidad pública. Por eso yo, con mis alumnos y con ustedes, y siempre que tengo la oportunidad de decirlo en público, tengo que decir que tenemos que defender la sanidad pública, porque es lo mejor que tenemos en este país, aunque funcione mal, pero tenemos que defenderla. Bien, ¿qué mensajes claves del asma? 2. Con un asma controlado se puede hacer una vida perfectamente normal. Por ejemplo, seguro que se acuerdan de Miguel Indurain. Miguel Indurain, que ha ganado 2 Giros y 5 Tours, es asmático. Quiere decir que si él puede subir esos puertos y ganar el Tour y todo ese tipo de cosas, pues hombre, uno de nosotros que somos gente normalita, pues podemos ir muy bien en nuestra vida con tener una vida normal. Pero también hay otro mensaje, que es el de abajo, que el asma no controlado puede matar. Si yo no tengo mi asma controlado, me puede matar en una de esas crisis. Y fíjense, esto a veces es muy difícil de transmitírselo a los pacientes. ¿Por qué? Porque te viene a ver un paciente que está controlado desde hace años, que lo lleva bien, y le preguntas, bueno, ¿y el inhalador de rescate? Nosotros llamamos de rescate al broncodilatador, porque es el que te rescata si tienes la crisis, ¿no? Entonces le preguntas, ¿y el inhalador? No, si yo hace 10 años que no lo uso. Yo estoy muy bien y hace 10 años que no lo uso. Muy bien, pero si usted dentro de 10 minutos le da una crisis, a usted le puede matar. Y esto se lo explico mucho a mis alumnos, porque sobre todo en la gente joven lo que ocurre es que se pueden ir, por ejemplo, vamos a poner al lago de Sanabria o a Gredos, y como están muy bien no se llevan el inhalador. ¿Qué ocurre? Que en la mayoría de las ocasiones no pasa nada. Pero si le da una crisis cuando están arriba de Gredos, a lo mejor nos llegan hasta el centro de Hoyos del Espino porque no tiene el inhalador y a lo mejor se quedan muertos. Por tanto, el mensaje es que con un asma controlado se pueden llegar a ganar 5 Tours de Francia, pero un asma sin control puede matar. Y por eso la pregunta siempre es la misma. Yo siempre les digo lo mismo a mis alumnos o a mis pacientes. ¿Usted sale de casa sin las llaves? No. ¿Usted sale de casa sin el monedero? No. Ahora también la siguiente pregunta es, ¿usted sale de casa sin el teléfono? No. Pues es mucho más importante que cuando salga de casa lleve usted el inhalador a que lleve las llaves, el monedero y el teléfono. ¿De acuerdo? Bueno, y ya estamos terminando porque no quiero extenderme mucho. Para mí esto era lo más importante que les quería transmitir. Lo relacionado con el tabaco, lo relacionado con la EPOC y lo relacionado con el asma. Pero sí que quiero explicarles estas otras enfermedades, enumerarlas, solo enumerarlas. El síndrome de apnea del sueño, que son esas personas, generalmente personas obesas, que roncan mucho por la noche y por el día se quedan dormidos, incluso estando de pie. Van en el autobús cogido y se quedan dormidos.
Y eso es porque no ventilan bien sus pulmones por la noche. Bueno, pues ahora tenemos unos respiradores muy sencillos que se le ponen a estos pacientes para dormir, se van a la cama disfrazados de astronautas, porque van con una mascarilla y con pero bueno, es una enfermedad que es cada vez más frecuente. Otra enfermedad de la que no vamos a hablar, pero que deben saber, son las bronquiectasias, que son enfermedades en las que se producen dilataciones de los bronquios, donde se acumula el moco y la porquería, y por tanto producen muchas infecciones. Eso es lo mismo que en las casas de antes, en las cañerías que eran de plomo, cuando alguna de ellas se abollaba, al final acababa obstruyendo todo, porque allí en el bollo ese se generaba mucho moco. Después, la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es otra enfermedad que es muy importante, tiene distintas causas y que también, de alguna forma, puede producir el acortamiento de la vida de los pacientes, y desde que se diagnosticaban hasta que se morían pasaban 5 o 6 años, no mucho más. Afortunadamente ahora tenemos tratamientos para la fibrosis pulmonar. ¿Saben ustedes cuánto vale un tratamiento? Vuelvo al mismo mensaje, porque me gustaría que le escalara bien. ¿Saben cuánto vale un tratamiento de un paciente con fibrosis pulmonar al año? Entre 30.000 y 50.000 euros. Volvemos a lo mismo. Pocos bolsillos se lo podrían pagar por sí mismos. Se tendrían que morir si no tuviéramos la sanidad pública. Enfermedades laborales también son crónicas. Hombre, afortunadamente ahora ya vemos pocos, pero seguro que todos ustedes recuerdan la época en la que, por ejemplo, en la provincia de Zamora, Iberduero entonces, construyó los distintos saltos que hay en el Esla, en el propio Duero, y se excavaban túneles. En Salamanca lo mismo, la prensa de almendra. Pues eso daba lugar a la silicosis, que era una enfermedad, y sigue siendo, característica de los mineros, pero que en nuestra provincia estaba relacionado con esos túneles. Y, por último, también citarles la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es cuando en las arterias de los pulmones se produce hipertensión. Y eso hace también que se sobrecargue el corazón, y son pacientes generalmente jóvenes y que fallecían muy pronto. Son gente que se le diagnosticaba a lo mejor a los 30, 35 años y a los 42, 43 se morían. Afortunadamente ahora tampoco se mueren. Afortunadamente ahora tienen una supervivencia desde que se les diagnostica en torno a 20, 25 años. Pero volvemos a las mismas. El tratamiento de uno de estos pacientes en las fases iniciales, que es más leve, no, pero conforme va evolucionando la enfermedad, el tratamiento de uno de estos pacientes con hipertensión pulmonar tan jóvenes cuesta en torno a 40.000, 50.000 euros al año. Por lo tanto, se pueden imaginar ustedes lo que esto significa. Y yo, por mi parte, tampoco les quiero contar más. Yo solo les quiero decir que las enfermedades respiratorias crónicas deberíamos diagnosticarlas pronto, porque si las diagnosticamos pronto, evolucionarán mejor, las trataremos y evolucionarán mejor, y que si no las diagnosticamos pronto, van a evolucionar mal. Y por otra parte, también decirles que la mejor prevención de las enfermedades respiratorias, no fumar. Por tanto, el mensaje a partir de hoy, ¿cuál es? Supongo que el doctor Diego está completamente de acuerdo conmigo. El mensaje es no fumar. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y espero que les haya valido.